Muy bien, gracias. Entonces, bueno, voy a iniciar con el tema. Les recuerdo, cualquier duda que tengan, no duden en interrumpirme, no hay ningún problema para despejarla antes de seguir pues con la explicación. En el tema, en el tema anterior, si bien recuerdan ustedes, vimos cómo obtener o cómo calcular los azimuth de un polígono mediante el uso de el método de ángulos internos medido en aquel momento con teodolito. Entonces, ¿para qué nos servirán estos datos? Bueno, como digamos continuación, podríamos llamarlo así, del tema anterior, vamos a ver cómo calcular proyecciones y coordenadas de un polígono con el fin de poder después esas coordenadas utilizarlas para diversas aplicaciones, que como segunda parte del día de hoy veremos otras aplicaciones que podemos, una de muchas aplicaciones que podemos tener para las coordenadas. Entonces, recordando un poco, esto ya lo vimos de una manera muy rápida, ahora lo voy a explicar un poquito más a detalle. Entonces, lo primero que deberemos de saber es qué son y para qué nos sirven las proyecciones. Las proyecciones como tal son, digamos, los desplazamientos o incrementos que van sufriendo o que se van presentando al mover o al describir una línea, y dicha línea pues nos genera un incremento tanto en un plano de coordenadas X y un plano de coordenadas Y. Estas proyecciones se basan en, pues bueno, una metodología muy sencilla que todos ustedes conocen y que es relacionada pues a los teoremas o a las teorías de Pitágoras, donde nos describe que, por ejemplo, un triángulo rectángulo como el que vemos en la imagen y lleva unas correlaciones de funciones llamadas seno, coseno y bueno, tangentes. En este caso no utilizaremos para el ejercicio. Entonces, por ejemplo, para un ángulo A, tendríamos que su lado opuesto, vamos a llamarlo como lado A o cateto opuesto. El lado B, por ejemplo, es el cateto adyacente adyacente al vértice A, mientras que la diagonal o el lado pues más largo de este triángulo será la hipotenusa. Y entonces con eso, por ejemplo, para resolver el seno de A, sería igual a un cateto opuesto sobre la hipotenusa, la función básica pues del seno. Mientras que el coseno, como bien saben ustedes, se resuelve dividiendo el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y de esa manera tan sencillita pudiéramos o vamos a poder obtener pues algunas igualdades. Entonces, si nosotros trasladamos ese tipo de información a una proyección topográfica, como la que vimos en los temas o hemos visto anteriormente, ya sea un azimuth o un rumbo, nosotros vamos a poder resolver, digamos, los desplazamientos. Por ejemplo, aquí tenemos, sí, me voy a acercar un poquito más. Ahí está. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, ¿sí? En donde el ángulo que nosotros conocemos, que en este caso está pintado de azul, ¿sí? Vamos a pintarlo de otro color para que destaque un poquito más. ¿Sí? Por ejemplo, este ángulo correspondería ya sea a un azimuth o a un rumbo. Independientemente del sistema de orientación que estemos utilizando, este ángulo formará un triángulo, ¿sí? Que estará delimitado por un cateto opuesto y un cateto adyacente, que en este caso vamos a llamar como delta X o desplazamiento en X para el cateto opuesto, y el cateto adyacente le vamos a llamar delta Y, que es
realmente, digamos, lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Mientras que la hipotenusa, que es la diagonal que vemos, es realmente la distancia que nosotros medimos. Es decir, si yo conozco el valor angular de un rumbo o de un azimut y la distancia, y entonces yo podré calcular las proyecciones que después calcularé o que transformaré a coordenadas. Entonces, con esa lógica, nosotros tenemos que entonces el seno de un azimut. En este ejercicio veremos cómo resolverlo mediante azimut. ¿Sí? El seno de un azimut va a ser igual a un cateto puesto sobre la hipotenusa, que si nosotros agregamos esta nomenclatura, delta x, por ejemplo, sería igual al cateto opuesto. Entonces nos quedaría que es el seno del azimut es igual a delta x sobre distancia. Mientras que para la función de coseno es algo similar. El coseno de un azimut, que nos involucra el cateto adyacente a la hipotenusa, podría ser igual o sería igual con este tipo de nomenclatura a un delta y entre la distancia. Ahora, estas son las funciones básicas trigonométricas. A mí lo que me interesa realmente conocer es delta x y delta y, porque esas variables son precisamente las proyecciones. Las proyecciones son delta x y delta y. Entonces, de estas ecuaciones, nosotros despejamos delta x y delta y, en donde simplemente la distancia, por ejemplo, pasa multiplicando, tan sencillo como es. Y me quedaría entonces que delta x es igual a el seno del azimut por la distancia, y delta y es igual a el coseno del azimut por la distancia. Son muy similares, cambia básicamente nada más la función trigonométrica. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio con estos datos que tenemos en pantalla. En la plataforma subí un ejemplo diferente a este que haremos a continuación, por lo que, bueno, también si alguna duda surja en el camino, bueno, pudieran consultar ya sea este video que voy a subir después o el que ya se había subido previamente. Entonces, recordando un poco lo que hicimos lo que vimos en el tema anterior, nosotros realizamos un cálculo previo en donde obtenemos los azimut de las líneas, ¿verdad? Que, recordándoles, es el tema que vimos anteriormente, donde calculábamos los azimut y que al final comprobábamos el cierre de azimut, donde veíamos que el primer azimut volvía a aparecer al final. Entonces, adicionalmente a ese cálculo, nosotros hemos también levantado las distancias, o medido pues las distancias, que bueno, forman parte de un polígono como el que vemos aquí. Este es un croquis del polígono que está descrito aquí. Entonces, ahora sí, con estos datos, me voy a acercar un poquito más. Con estos datos vamos a calcular las proyecciones y después las coordenadas. ¿Sí? Entonces, con la calculadora, vamos primero a resolver las proyecciones aplicando las fórmulas que vimos en la diapositiva anterior y que he pasado a esta para tenerlas a la mano, y que nos darán como resultado las proyecciones. ¿Sí? Ahora bien, es importante que ustedes sepan que las proyecciones deben de llevar siempre un signo, ¿sí? Es decir, debe de llevar el desplazamiento positivo o negativo. ¿A qué se refiere con esto? ¿O cuándo será negativo o positivo? Hay que recordar el eje o el plano de proyección. Me regreso aquí. Recuerden que los puntos del primer cuadrante, ¿sí? Como el ejemplo que vemos aquí, en ambos casos X y Y serán positivos. Entonces, en el primer cuadrante, tanto X como Y, o tanto delta X como delta Y serán positivos. En el segundo cuadrante de proyección, por ejemplo, tendríamos que X es positivo, pero Y sería negativo.
Entonces en este cuadrante delta X sería positivo y delta Y sería negativo. En el tercer cuadrante hay que recordar que ambos serían negativos, ¿verdad? Tanto delta X como delta Y. Y en el cuarto cuadrante, ¿verdad? La proyección debería ser delta X negativa y delta Y como positiva. Esto es importante porque dependerá del valor del azimut, ¿sí? Será el signo que la misma operación del seno del azimut, por ejemplo, me daría. Es decir, si yo hago la prueba de un azimut, por ejemplo, de entre 0 y 90 grados, ¿sí? Yo obtengo esa función seno, por ejemplo, de 80 grados, que está en el primer cuadrante, veré que me dará positivo. Y si yo aplico coseno del mismo valor de 80 grados, veré que ambos me darán negativos. Si yo aplico ahora para un azimut de entre 90 y 180 grados, yo veré que delta X me dará positivo, o el seno del azimut me dará positivo, pero el coseno del azimut me dará negativo. Es decir, de manera automática o de manera directa, al aplicar yo esta función, deberé de considerar el signo que me da. Entonces, para hacerlo más simple el cálculo, simplemente yo ingreso tal cual está aquí el valor del azimut directo y solito me dará el resultado en el signo correspondiente, que ahorita veremos al final si corresponde o no. Entonces, aplicamos la fórmula que vemos aquí, por ejemplo, delta X, ¿sí? Donde decimos que es el seno del azimut, que en este caso el primero es 89 grados, 19 minutos 36 segundos por 84.364. Este valor nos dará un resultado de, repito, importantísimo, es fundamental en una proyección agregar el signo. Entonces agregaremos el signo más 84.358. Ahora vamos a aplicar la fórmula de delta Y, donde simplemente cambiamos la función seno por la función coseno, dándonos un resultado de más 0.991. Si, bueno, alguien de ustedes lo está también calculando, se dará cuenta que estamos redondeando a 3 decimales. Es recomendable que las proyecciones se plasmen en 3 decimales. ¿Por qué en 3 decimales? Bueno, porque nuestros equipos, ya sea una cinta, una estación total, que bueno, veremos más adelante en el semestre, o cualquier equipo topográfico que yo utilice, no me dará más precisión del milímetro. Entonces, por eso manejamos 3, porque ¿cómo podríamos nosotros determinar, por ejemplo, decimales de milímetro con una cinta? Yo creo que es casi imposible, ¿no? Entonces, por eso se recomienda manejar 3 milímetros, porque es la unidad, perdón, al milímetro, porque es la unidad que yo sí puedo medir todavía. Entonces, el siguiente dato, calculamos de la misma manera, seno de, en este caso, un azimut, ¿sí? Es como viene en la tabla. Este azimut por esta distancia, no tiene pierde. Azimut de 176 grados, 6 minutos, 54 segundos, por una distancia correspondiente a 162 metros, punto 052, que me da aquí un valor de más 10, punto, en este caso sería 98, redondeado, repito, a 3 decimales. Para el siguiente, cambiamos a la función de coseno, donde aquí sí me da negativo, me da un valor de menos 161.68, redondeado a 3 decimales. Seguimos con las mismas fórmulas, donde por ejemplo el siguiente es el seno de un azimut de 267 grados, 52 minutos 52 segundos, por una distancia correspondiente a 85.786, dándonos un valor de menos 85.727. Cambiamos ahora a la función de coseno,
y con los mismos valores de azimut y de distancia, dándonos un valor de menos 3.172. Finalmente, en el último de las observaciones, tendríamos que el seno de un azimut de 356 grados, 38 minutos, 36 segundos, por una distancia de 164.142, nos da un valor de menos 9.611. Y un delta Y, ¿sí?, de más 163.860. O punto, perdón, no es 86. Ahí está, punto 86. Ahora bien, ¿alguna pregunta, muchachos, hasta aquí con el cálculo? ¿O si ha quedado claro cómo obtuvimos eso? Entonces es en el seno, por ejemplo, Sí. Se le ponen los grados más la distancia, o sea, el lado. No, es, digamos así, mire, voy a hacer aquí un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo de cómo lo estoy ingresando en la calculadora, ¿sí? Yo en la calculadora le estoy ingresando así, ¿sí? Le estoy poniendo, ¿sí? Por ejemplo, coseno de un azimut, por ejemplo, 89 grados, así lo tecleo en la calculadora, 19 minutos, 36 segundos. Ya ven que la calculadora se ingresa así. Enseguida le ingreso así por la distancia, por ejemplo, 84.364. Así lo estoy ingresando en la calculadora. Entonces es una multiplicación, el coseno del ángulo de azimut por la distancia, que es lo que nos dice aquí. Pero es importante agregarle nosotros el paréntesis en la calculadora para que me haga la operación en el orden correcto. Porque si yo no le tecleo o no le ingreso a la calculadora el paréntesis, pudiera la calculadora primero multiplicarme los 89, digamos así. Si yo no le ingreso ese paréntesis, si le ingreso así, probablemente, dependerá del modelo de la calculadora, pero probablemente primero me resuelva esto. Me resuelva 89, 19, 36 por 84.364 y lo que me dé le aplica el coseno. Y eso me resulta en un resultado equivocado. Es por eso que es recomendable que se le ingrese el paréntesis para que me respete pues la jerarquía de las operaciones. No sé si respondí su duda, compañera. Sí, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, el siguiente paso entonces de la proyección es también muy relevante. Hay que recordar, ustedes como futuros ingenieros en topografía geomática, es importante durante todo el procedimiento que nosotros hagamos llevar parámetros de control o llevar pasos durante el cálculo que me digan si lo que estoy haciendo está bien. Entonces, ¿cómo compruebo ese cálculo? Bueno, de una manera muy sencilla. Fíjense, yo inicié, es un circuito, lo que hicimos aquí es un circuito. Inicié en A, me paré en B, después me cambié a C y luego a D, y luego volví a A. Es decir, me paré en A, B, C, D y luego me paré en A. Que es, si revisan ustedes el video de la clase anterior, es como precisamente se resolvía el cálculo de ángulos internos. Entonces, esto quiere decir que si inicié en A y yo terminé en A, el desplazamiento total o proyección total debe ser exactamente 0. Esto quiere decir que si yo sumo estos valores, debe de sumar 0. Si yo sumo estos valores, debe de sumar 0. Eso me comprobará mi cálculo. ¿Sí? Entonces voy a realizar aquí el cálculo del error. Lo que nos dé aquí lo tenemos nosotros nombrado, le vamos a llamar nosotros error de cierre, ¿verdad? Que es precisamente el error de cierre, pues, o que no logramos cerrar en el punto exactamente. Entonces voy a hacer la suma que viene aquí de esta columna de delta X, considerando por supuesto el signo.
Sí, por supuesto que cuando es un signo negativo, pues realmente ese se resta. Entonces vamos a revisar ese dato. Tengo aquí 84.358 más 10.98 menos 85.727 menos 9.611, dándome en este ejemplo, sí, los invito a que, bueno, si no tienen calculadora ahorita a la mano, lo revisen después en el video, exactamente nos da 0. Exactamente nos dio 0. Ahí cerramos exactamente lo que nosotros deseamos. Ahora hacemos lo mismo con delta y, sumamos todo esto. De nuevo, considerando el signo. Entonces tendríamos que 0.991 menos 161.68 más 3.172 más 163.86. Ahora sí, el error es nada más de menos 0.001, un milímetro, y que es el error de cierre. De igual manera, ya con calma en tu casa, bueno, revisen después este video y donde encontramos un error en este caso de 1 milímetro. Que bueno, ese es precisamente un error que se considera normal. ¿Sí? Esta precisión, por supuesto, dependerá de la calidad de mis datos que yo tenga en campo. ¿Sí? Si es un levantamiento hecho con teodolito y cinta, mi error será mayor, o si yo lo hice con una presión total o un equipo de más alta precisión, pues este error será cada vez menor. 1 milímetro corresponde a un error muy bueno, a una precisión muy alta, por lo cual entonces este ejemplo nos da una precisión muy alta. De todas maneras, más adelante en los temas sucesivos veremos cómo ajustar los errores de cierre. Sí, en este momento no, pero en algún momento dado más adelantito veremos cómo resolverlo. Entonces ya ¿Fue el internet mío o fue el profe? El profe. Ah, bueno. ¿Todos a nuestras casas o qué? Se acabó la clase. Y aprovechando que no está el profe, deberíamos de hacer un grupo en WhatsApp de los del salón. No de una materia en específico, pero sí. Un grupo. si me escuchan, disculpa, me sacó por aquí la plataforma. Bueno, voy a regresar, una disculpa, aquí no sé, de repente me sacó la plataforma, voy a continuar en donde nos quedamos, ¿sí? A ver, nada más me confirman entonces que estemos por aquí viendo de nuevo la presentación. Bueno, entonces, espero que no se hayan por ahí perdido de un tema. Lo que les comentaba es que nosotros aquí ingresamos el orden de los vértices como nos fuimos levantando, ¿sí? Como en campo los levanté. Me paré en A, luego B, C, D y cerré en A, que es como está aquí. Entonces, ahora sí voy a, como no tengo otras coordenadas, no tengo absolutamente ninguna coordenada conocida, voy precisamente a ingresarle coordenadas arbitrarias al punto A. Arbitrarias quiere decir que yo las voy a inventar, yo las voy a proponer, pero voy a cuidar
que no me dé como resultado, al hacer el cálculo de proyección, que ahorita veremos, voy a cuidar que no me den coordenadas negativas, porque después veremos cómo realizar el cálculo de superficie y una coordenada negativa sí me puede afectar para dicho cálculo. Entonces nada más voy a cuidar que el valor sea suficiente y para poder, bueno, para poder que los valores no me den negativos. Entonces voy a ingresarle aquí un valor, por ejemplo, de 200. Sí, pero así pueden ser 1000, pueden ser 2000, no hay ningún problema. ¿Sí? 200, y aquí vamos a ingresarle 100. Coordenadas pequeñitas. Voy a ver si no me falla mi estimación. ¿Sí? Entonces, estas son coordenadas arbitrarias iniciales en el punto A. Ahora, estos datos son desplazamientos. O sea, si yo me paré en A y voy hacia el punto B, entonces yo me desplacé estos datos o estos metros. Me desplacé 84 en X y 0.991 en Y. Entonces, para llegar a B, desde A, yo debo de sumarle o restarle esto. Es lo que me dice aquí. Para llegar de A a B, debes de desplazarte tantos metros en X, tantos metros en Y. Entonces, simplemente es una suma. Por ejemplo, lo primero sería 200 más 84, lo cual es un cálculo muy fácil de calcular o muy fácil de estimar. 284.358. Y el siguiente también, 100.991. ¿Sí? Yo lo sumé porque es positivo nuestro signo. En el siguiente, aquí está. Es siempre importante que ustedes verifiquen del lado izquierdo, ¿sí? En la columna de estación y punto visado, dicha proyección de dónde a dónde está estimada. Entonces aquí, si se dan cuenta ustedes, la proyección está de B hacia C. Y coincide como coincide como yo estoy calculando esto, de B hacia C. Sí, entonces aquí realizo la suma o la resta de su proyección correspondiente. Por ejemplo, entonces sería 284.358, que es la coordenada X del punto B, más 10.98, dándonos un resultado de 295.338. Ahora, para la Y, por ejemplo, bueno, aquí tendríamos ya efectivamente un error. Ahorita van a ver por qué. Si yo por eso les decía, podría yo arriesgarme y ponerle un valor arbitrario, pero aquí sí me dará negativo, porque tengo 100.991 correspondiente a la Y del punto B, y le voy a restar 161 menos 161.68, me daría menos 60, lo cual convierte a este cálculo o a este ejemplo en algo que no es válido, porque esto me interrumpe mi cálculo de superficie. Entonces lo que hacemos cuando pasa este tipo de cuestiones es que me regreso y le vuelvo a dar un valor mayor. Entonces aquí le voy a dar 200. ¿Sí? Si aquí fue 200, entonces este sería 200.991. Ya con 200 sí podré hacer la suma o en este caso la resta. Entonces tengo que es 200.991 menos 161.68. Ahora sí me da positivo, me da 39.311. ¿Sí? Ahora sí seguimos pues con este cálculo. Ahora, de C hacia D, calculo con estas proyecciones. Igual, de C hacia D. Entonces tenemos que 295.338 menos 85.727 nos da un valor de 209.611. Para la Y tendríamos que son 39.311 menos 3.172 nos da un valor de 36.139. Y finalmente entonces la última coordenada de D hacia A
la voy a estimar igual con las últimas proyecciones, donde aquí, si nos damos cuenta, nos da exactamente 200, ¿verdad? Porque si yo a 209.611 le resto 9.611, pues me daría exactamente 200, lo cual corresponde porque estoy regresando al punto A. Y ahora bien, en el otro, en el caso de la Y, tendríamos que es 36.139 más 163.86, me da 199.999, lo cual también corresponde. Si alguien va a preguntar algo, adelante. Bueno, entonces, lo cual corresponde porque es concordante con los errores de proyección que yo tenía aquí. Aquí yo tenía 0 error de proyección, pues debo tener 0 error de coordenada X. Tengo aquí 1 milímetro de error en Y, pues tengo un 1 milímetro de error en Y. ¿Sí? Y con eso, entonces comprobamos que mi cálculo hasta aquí es correcto. ¿Sí? Ahora bien, lo que vamos a hacer entonces a continuación es aplicar un método, ¿sí? De cálculo de superficie, ¿sí? Llamado o conocido coloquialmente como el método de productos cruzados, ¿sí? Lo cual quiere decir que este método nos habla de que vamos a multiplicar, ¿sí? De manera cruzada los puntos o las coordenadas que yo conozco, ¿sí? Este método realmente es conocido o el nombre correcto es el método de matrices, en donde multiplicamos de manera cruzada, es decir, por ejemplo, las primeras yo las voy a multiplicar así. Yo voy a pintar esa flecha de un color rojo un poquito más grande para que lo puedan ustedes ver, ¿sí? Es decir, ¿sí? Por ejemplo, este dato, ¿sí? Yo lo voy a multiplicar, digamos, de esta manera. 200 por 291, perdón, 200.991. Y luego multiplico el que sigue, estos dos. Y luego multiplico el que sigue, ¿sí? Es decir, de manera diagonal. Y enseguida, como lo dice el sentido de la flecha de aquí, y en el punto o en la columna B, lo voy a multiplicar hacia arriba. Este por este, y luego este por este, y así nos vamos a ir sucesivamente, ¿sí? Hasta encontrar los valores de A y de B, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a entonces voy a hacer un poquito más grande las columnas, ahí está. Entonces voy a calcular dichas columnas para estimar entonces la superficie. Entonces, la primera sería 284, ¿sí? Por 200, estos dos, ¿sí? Entonces sería, por ejemplo, 200, ¿sí? Primero para A, que voy a irme con las de abajo. 200 por 200.991 por 200.991, lo que nos da un valor de 40.198.20. 40.198.20. Enseguida voy multiplicando como dice el sentido de las columnas A, sería este por este, ¿sí? Es decir, 284.358 por 39.311, dándonos un valor de 11.178.397, ¿sí? Seguimos con la misma sentido. Ahora el siguiente sería diagonal igual hacia abajo, este por este, es decir, 295.338 por 36.139, dándonos un resultado de 10.673.220, ya redondeado a 3 decimales. Y el último sería este por este, ¿sí? Es decir, 209.611 por 199.999.
dándonos en este caso un resultado de 41.921.99, ¿sí? 990. Ahí está, ese es el valor o resultado final de la columna A. Ahora, para la B, es nada más hacia arriba. El primero sería este por este. Es decir, 284.358 por 200. ¿Sí? Dándonos un valor de 56.871.60. El siguiente sería ahora hacia arriba, este por este. Es decir, 295.338 por 200.991, dándonos un valor de 59.360.280.28. Ahí está. El siguiente, igual este por su diagonal hacia arriba, por 39 en este caso. Entonces son 209.611 por 39.311, dándonos un valor de 8.240.018. Y por último, el último de ellos sería 200 por 36.139, dándonos un valor de 7.227.80. Estos valores me van a servir entonces para calcular la superficie. Es decir, voy a sumar ahora todas las columnas de A y luego todas las de B y las voy a anotar abajo, ¿sí? Es una suma simple. Entonces 40.198.20 más 11.178.397 más 10.673.22 más 41.921.99, dándonos un valor de 103.971.807. ¿Sí? Ahora, hacemos lo mismo con la columna D. 56.871.60 más 59.360.28 más 8.240.018 más 7.227.80, dándonos un valor de 131.699.698. Ahora bien, ¿para qué nos sirven estos datos? Estos datos nos sirven para aplicar la fórmula de productos cruzados, que me dice que el área o superficie de un polígono del cual conozco sus coordenadas es la suma de la columna A menos la suma de la columna B, y ese resultado lo voy a dividir entre 2, o sea, la diferencia de estos dos entre 2 será el área del polígono. Es un método muy sencillito que, les repito, conociendo sus coordenadas yo puedo resolver. Entonces voy a aplicar esa fórmula y ya precisamente tenemos las sumas de A y la suma de B. Entonces tenemos 103.971.807 menos 131.699.698, dándonos un valor de 27.727.891. Lo divido entre 2 y ahora sí tendremos que la superficie de este polígono es de 13.863.94.5, que corresponde con los metros cuadrados de superficie o de área que cubre o que forman parte pues de este polígono. Y con eso pues terminamos el primero de los temas, y para el cálculo de proyecciones y coordenadas. No sé si tengan, muchachos, voy a dejar de compartir esta pantalla, si tengan alguna
pregunta con este tema? ¿Qué les parece? Estoy abierto pues a sus dudas. ¿Todo claro, muchachos? A ver, con confianza. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún paso que no hayan entendido? Todo bien, profe. No, profe, todo bien. Todo en orden, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, voy a continuar entonces con el siguiente de los temas. Este tema lo voy a ver rapidito, es un tema un poquito también largo. Lo voy a ver también rapidito y pues bueno, después haremos, a final de cuentas o después veremos un poquito más a detalle sobre este tema, ¿sí? Entonces, bueno, me voy a permitir aquí también ahora compartirles la segunda presentación, ¿sí? Para que la podamos ver, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces, el segundo de los temas, ¿sí? que forma parte pues de esta semana, corresponde al tema de trazo o replanteo. ¿Sí? Este tema es también de mucha relevancia porque vamos a ver también con las coordenadas, que ya vimos cómo calcularlas, con coordenadas cómo podemos realizar una diversidad de trabajos topográficos y de cálculos y de estimaciones pues geométricas para cualquier tipo de aplicación. Entonces, primero les quiero platicar una breve introducción, una breve explicación de qué es. Tal vez es un término que no habían por ahí escuchado. El replanteo pues es una operación topográfica, una acción topográfica en el cual nosotros instalamos en el campo la información obtenida de un plano. Pudiéramos decir que se refiere pues a el proceso inverso a un levantamiento topográfico. Es decir, cuando nosotros hacemos un levantamiento topográfico, nosotros llevamos, digamos así, llevamos nuestro equipo al campo, ya sea una simple cinta, ya sea un teodolito, una estación total, la infinidad de equipos que en el primero de los videos vieron por ahí que se aplican en la topografía. Entonces yo voy a campo, tomo datos, esos datos después los llevo a oficina, gabinete, como lo podemos decir, y yo en gabinete realizo el cálculo, ¿sí? Bajo las coordenadas, no sé, estimo coordenadas, las proceso en AutoCAD, hago su proceso para llegar a plasmar la información en un plano. Ahora, el proceso de replanteo se refiere a lo contrario, a lo opuesto. Ahora, yo tomo datos de un plano y en campo los voy a trazar o los voy a marcar. Este tipo de proceso, por supuesto, es fundamental para la supervisión de cualquier tipo de obra. Inclusive, un gran porcentaje de sus compañeros ya egresados de la carrera, pues su fuente principal de trabajo pues es precisamente realizando replanteos o trazos, ya sea para edificios o para un sinfín de aplicaciones de obra. Entonces es muy relevante porque entendiendo este tema se darán cuenta que hay una gran necesidad de trazo o replanteo. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora el día de hoy una breve pero muy importante ejemplo de cómo se estima y cómo se calcula este tipo de trazos o cuál es la base pues para ello. Entonces, como les comentaba, en este caso lo vamos a hacer conociendo las coordenadas, ¿sí? O sea, si yo conozco coordenadas del proyecto que deseo trazar o del polígono o del elemento que yo deseo trazar, yo podré entonces plasmarlo en el campo. De todas maneras, digo, hoy es nada más un tema teórico. Más adelante veremos, ya sea en video o de manera presencial, dependerá de las cuestiones que la división o el consejo de centro nos permita. Y si es posible, esta práctica sí es de las que de manera casi obligada tendríamos que realizar físicamente pues en Q6. Entonces,
¿Qué fórmulas o qué ecuaciones vamos a utilizar? Bueno, son las inversas a las que vimos en el tema anterior precisamente, donde vimos cómo proyectar coordenadas. Aquí vamos al revés. De una coordenada vamos a extraer distancias y orientaciones o rumbos. En este caso entonces entendamos lo siguiente. Yo tengo aquí un ejemplo de una línea del cual conozco sus puntos. El punto inicial que llamé como 1 y el punto final que llamé como 2. Entonces, en este caso, para el trazo, la delta X y la delta Y son ahora también desplazamientos, pero estos van a ser calculados obteniendo la diferencia de las coordenadas que ya conozco. Es decir, si en el ejemplo anterior vimos que la coordenada se obtiene sumando o restando las delta X y delta Y, aquí lo vamos a hacer al revés. Si yo conozco X1 y X2, que corresponden, por ejemplo, a la coordenada X del punto 1 y coordenada X del punto 2, la diferencia entre estos dos puntos o estas dos coordenadas será mi desplazamiento. Evidentemente, igual en la Y. La diferencia entre Y2 y Y1, al yo restar Y2 menos Y1, obtengo delta Y. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Estas dos fórmulas. ¿Sí? Entonces, conociendo estos desplazamientos, delta X y delta Y, yo podré aplicar dos fórmulas. La primera es el cálculo de la distancia. Sí, me voy a acercar un poquito más. ¿Sí? Que nos dice que esta se basa a la conocida, al conocido teorema de Pitágoras, que me dice que es c cuadrada va a ser igual a cuadrada más b cuadrada. ¿Sí? Que es, digamos, la fórmula básica de Pitágoras. Esta fórmula se basa en esto, porque en este caso formamos un triángulo rectángulo nuevamente y la diagonal, que en este caso sería pues la distancia, corresponde a la hipotenusa que el triángulo rectángulo de Pitágoras nos dice. Entonces, si yo obtengo la raíz cuadrada de delta X más delta Y al cuadrado, entonces obtendré la distancia. Es una ecuación que nos permite, con base a dos coordenadas conocidas, obtener la distancia. Ahora, para la orientación voy a aplicar la fórmula de rumbo. Esta fórmula me da rumbo. ¿Sí? Y entonces me dice que el rumbo, ¿sí?, de una línea de la cual conozco solamente sus coordenadas va a ser igual a la tangente inversa de delta X entre delta Y, ¿sí?, que son los mismos desplazamientos que ya vimos o habremos calculado previamente. Ojo, es importante determinar de nuevo aquí o saber que el rumbo, recuerden ustedes que lleva una dirección, ¿sí?, ya sea noreste, suroeste, tema que vimos por ahí cuando vimos el tema de brújula. Eso quiere decir entonces que deberemos de considerar ese signo, porque ese signo me dará las letras o me dará la dirección que lleva a nuestro rumbo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tengo que delta X me da negativo y delta Y me da también negativo, yo sé que en este caso sería un rumbo suroeste, por ejemplo, ¿sí? O si me da X positivo y Y negativo, entonces será sureste, ¿sí? Es decir, todo eso ya lo tenemos que tener claro, que nosotros los signos aquí serán relevantes, los signos que nos arrojen aquí. Ahora bien, un ejemplo bien sencillito, ¿sí? No lo voy a alargar mucho porque es una introducción al tema nada más, después practicaremos más a fondo este tema, pero vamos a ver aquí cómo calcular o cómo estimar los datos necesarios para un trazo. Es decir, yo tengo este polígono o tengo estas coordenadas que yo deseo encontrar. Por un lado conozco un punto 1, estación 1 y punto estación 2. Estos puntos normalmente instalados durante el proceso de levantamiento. Es decir, todo esto, le repito muchachos, lo vamos a ver más a detalle en los temas sucesivos.
Pero durante el proceso de un levantamiento topográfico, nosotros vamos a instalar también puntos de control, ya sea un simple clavo, a lo mejor en una banqueta, o dejar una mojonera de concreto. A lo mejor yo puedo colar una varilla con concreto para que el punto no se mueva, o una estaca de madera bien clavada en el suelo. Diferentes tipos de monumento físico que lo que buscamos o lo que tienen por objetivo que el punto no se mueva. Entonces, ya que hice el levantamiento topográfico e instalé esos puntos de referencia, que pueden ser 2, 3, 4, pero al menos van a ser 2. Yo si instalo solamente un punto de referencia no me va a servir, realmente es el mínimo 2. Entonces esas coordenadas serán la base para mi siguiente etapa, que es el trazo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, instalé 2 coordenadas que tengo aquí, estación 1 y estación 2. Son coordenadas que ya conocía y que instalé durante el proceso de levantamiento. Entonces, en la etapa del proyecto, se instalaron, o más bien se calcularon en campo, en gabinete, en un plano, pues se calcularon coordenadas del vértice A, B, C y D. Son coordenadas que en el plano existen, pero que físicamente no hay nada, no existen. Entonces, este ejercicio precisamente busca encontrar los datos necesarios para poderlos marcar en sitio, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a calcular los incrementos de la línea base, que como línea base me refiero a la coordenada de estación 1 a estación 2, ¿sí? Con las fórmulas que pasé para acá, que son las mismas que vimos en la diapositiva anterior. Entonces primero hacemos la resta simplemente. Ahora, aquí para estas fórmulas, para estas ecuaciones bueno, estas fórmulas también le llamamos fórmulas de cálculo inverso. Tenemos que seguir en este orden exactamente el paso, es decir, x2 menos x1. ¿Cómo sé cuándo es x2 y cómo sé cuándo es x1? El sentido del lado me lo va a decir. Aquí me dice que es, por ejemplo, aquí lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Ahí está. Por ejemplo, el primero me dice que es estación 1 o E1 a E2. Entonces E2 será X y Y2 y E1 será X y Y1. Y en ese sentido deberé precisamente de calcular el incremento. Por ejemplo, el primero sería X y Y2 sería este, ¿verdad? La de estación 2, como lo acabamos de explicar. Entonces el primer X sería 2225.43 menos 2160.22. Es decir, este X2 menos X1, que es de estación 1, ¿verdad? Lo que me da un resultado de, aquí también es importante, como en el tema anterior, el signo es más 65.21. Aunque me dé positivo y en mi calculadora no me dé signo, yo sé que es positivo y así lo debo de plasmar, porque eso me evitará errores al cálculo posterior de rumbo. El siguiente, ahora nos vamos con las Y. Y2 menos Y1, ¿sí? Es decir, 5.634.20, ¿sí? 5.634.20 menos 5.600.95 me da un resultado aquí positivo de más 33.25. Bien, seguimos ahora entonces con la estimación de rumbo con base a estos incrementos. El rumbo. Entonces, para el rumbo, lo primero que deberé yo de establecer es precisamente las letras o la dirección de mi rumbo. Si yo tengo delta X y delta Y positivos ambos, yo de entrada debo saber que hablamos de un rumbo noreste, ¿sí? Simplemente porque yo vi las letras de este rumbo. Y entonces ahora sí ingreso el valor de mi rumbo, que voy a obtener con base a esta ecuación, a esta fórmula, ¿sí? Entonces ingresamos
tangente inversa de delta X, que es 65.21 entre 33.25, dándonos un valor, en este caso es angular, ¿sí? De 62 grados, 59 minutos, 0.13 segundos. Ahí está, ese es el valor de el primer rumbo que tenemos aquí. Ahora, en el caso siguiente, ¿sí? Antes vamos a calcular ahora de este mismo lado, o de esta misma observación, vamos a calcular su azimut. En este caso, volviendo a los temas anteriores, yo sé que en el primer cuadrante de rumbos, en el noreste, el azimut será igual. Entonces, en el primer caso será exactamente igual. 62 grados, 59 minutos, 0.13 segundos. Sin letras, es azimut, ya no lleva letras, ¿sí? Ahora, sí, bueno, aquí lo voy a cambiar un poquito el orden de operaciones. Ahora, aquí de este lado, en la columna de, aquí de lado, lo correcto sería haberle puesto radiación, ¿sí? La radiación, la primera fue de estación 1 hacia 2. Enseguida voy a ver de estación 1 hacia A. Luego de estación 1 hacia B. Luego de la estación 1 hacia C. Y luego de estación 1 hacia D. Por ejemplo, así en ese sentido lo voy a calcular. Entonces deberé de estimar los incrementos de todos estos datos y enseguida sus rumbos y sus azimut. ¿Sí? Por ejemplo, para el siguiente, estación 1 será X y Y1 y A será X y Y2. ¿Sí? O sea, A sería X y Y2 y estación 1 será X y Y1. Y así lo debo de calcular aquí. Es decir, por ejemplo, el primero es 2180 menos 2160.22, dándonos un valor de más 19.78. Sí, el siguiente sería B exactamente igual. Si se dan cuenta es la misma coordenada, X. Entonces sería exactamente la misma, más 19.78. El siguiente sería 2200 menos 2160.22, me da un resultado de más 39.78, que a la vez es igual al otro, porque tengo de nuevo la misma X. C y D tienen la misma X, entonces aquí sería lo mismo, más 39.78. Para delta Y hacemos lo mismo, ¿sí? Esta Y menos la Y de estación 1, es decir, 5650 menos 5600.95, lo que me da un valor de más 49.05. ¿Sí? El siguiente sería entonces 5700 menos 5600.95, dándonos un valor de más 99.05. El siguiente sí sería similar al del punto A, porque si nos vemos aquí, este valor es igual a este valor, entonces su diferencia es igual. Sí, aquí sería de nuevo 49.005, perdón, 05. ¿Sí? Si no, bueno, podemos hacer la comprobación. Y la última sería de nuevo igual a 99.05. ¿Cómo sé? Porque bueno, vemos que aquí de nuevo esta última coordenada es igual. Esta del punto D es igual a la del punto B. La Y de D es igual a la Y del punto B, entonces la diferencia es igual. Ahora con estos datos vamos a resolver los rumbos azimut para obtener después los datos del trazo. ¿Sí? Entonces tendríamos que, para el siguiente, tangente inversa de 19.78 entre 49.05, obteniendo un valor de 21 grados
57 minutos 44.45 segundos, que en este caso es también noreste, ¿verdad? Porque ambos signos de los incrementos son positivos. Todos, en este caso, todos son noreste. En el siguiente sería tangente inversa de 19.78 entre 99.05, dándonos un valor de 11 grados, 17 minutos, 35.68 segundos. Repito, noreste. El siguiente sería tangente inversa de 39.78 entre 49.05, obteniendo un valor de 39 grados, 2 minutos, 32.53 segundos, que sería de nuevo noreste. Y el último de ellos sería tangente inversa de 39.78 entre 99.05, dándonos un resultado de 21 grados, 52 minutos, 52.15 segundos, que corresponde de nuevo a un cuadrante noreste, ¿verdad? Ahora bien, en este caso, como todos los rumbos están localizados en el cuadrante noreste, entonces serán igual a los rumbos. Entonces yo los voy a pasar, pero evidentemente sin considerar una dirección. Entonces le voy a quitar nada más el noreste y tenemos ya azimut válido. Ahí está, tan sencillo como es, ¿sí? Repito, porque en este caso los rumbos están en el noreste, donde es igual que el azimut. Entonces aquí voy a plasmar las observaciones que voy realizando, que son estas mismas de aquí, ¿verdad? Los voy a pasar entonces para acá. Y ahora en el ángulo horizontal es un cálculo muy sencillito, ¿sí? Por la siguiente razón. ¿Qué voy a hacer yo en campo? En campo, aquí yo tengo mis datos básicos de estimación o de cálculo, pero realmente lo que yo voy a hacer en campo es, recuerden que antes de continuar, preguntas hasta aquí, muchachos, o si ha quedado claro cómo calcular todo esto. Bueno, entonces lo que hacemos a continuación es, acuérdense que durante la etapa de un levantamiento y de un trazo, probablemente hayan pasado varios días, varias semanas, varios meses o hasta años, por ejemplo. Entonces, yo durante el primer proceso de levantamiento dejé instalada una estaca en la estación 1 y otra estaca en la estación 2, por ejemplo. Entonces, durante el proceso, ya no regresé, a lo mejor les digo durante un año, y entonces yo lo que hago es que ahora calculo estos datos, y bueno, ahorita calcularé otros, y lo que voy a hacer es, después del año, pararme en el punto estación 1 con mi equipo. Aquí me voy a parar, ¿sí? Y voy a visar hacia estación 2 como ángulo 0. Entonces, lo que voy a hacer es instalar en estación 1 a estación 2, que es como viene aquí la observación, el ángulo 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahí está, ese es mi ángulo 0. Ahora voy a calcular la distancia que no he calculado, que vamos a calcular con la segunda ecuación, que me dice que entonces es raíz cuadrada de 65.21 al cuadrado más 33.25 al cuadrado, obteniendo aquí una distancia de 79.198, redondeadas de nuevo 3 decimales. Ahora, en las notas voy a decir que es mi referencia atrás. Sí, es mi referencia atrás. Ahora, lo que voy a hacer entonces es que nosotros vamos a, teniendo ese ángulo, voy a girar, ¿sí? Por ejemplo, hacia acá, para encontrar la radiación hacia ese punto.
¿sí? Por ejemplo, así, ¿sí? Donde voy a encontrar o voy a girar la cantidad angular que aquí mi cálculo me pida, ¿sí? A ver, ahí está. Entonces, ¿qué hago? Me paro en estación 1, veo con mi equipo el punto anterior, la estaca, ficha, clavo, lo que tenga de referencia en el punto 2, giro a la izquierda para encontrar el ángulo y la distancia necesarios para encontrar en el sitio el punto A. Entonces, este ángulo, ¿cómo lo obtengo? Restando, si se dan cuenta ustedes, del azimut de estación 1 hacia 2, a ese azimut le voy a restar el azimut de estación 1 hacia A. Es decir, a este azimut le voy a restar este azimut. Y ese será el ángulo horizontal. Es decir, 62 grados, 59 minutos, 0.13 segundos, menos 21 grados, 57 minutos, 44.45 segundos, dándonos un valor de 41 grados, 1 minuto, 15.68 segundos, que en este caso es fundamental anotar el sentido del giro. Le voy a poner que es izquierdo, ¿verdad? Que es como estoy girando. Si no, imaginémonos aquí estoy parado en el punto 1, veo 2, giré a la izquierda, ¿sí? De la línea a la izquierda, a la derecha habrá sido hacia acá. Y es fundamental aquí anotar el sentido del giro, para dos cuestiones. Si mi equipo no logra, digamos, medir ángulos izquierdos, por lo menos este ángulo yo sé que lo tengo que convertir a derecho, que bueno, más adelante veremos un poquito más a detalle. Enseguida deberé de calcular la distancia entre estación 1 y A, ¿sí? O sea, con estos valores de incremento. Entonces tendríamos que la raíz cuadrada de 19.78 al cuadrado más 49.05 al cuadrado va a ser igual a, en este caso, 52.888. Esa es mi distancia horizontal hacia el punto A. Entonces, seguimos con lo mismo. En este caso, entonces, ahora, yo voy a girar hacia el punto B. ¿Sí? Mi ángulo, buscando ahora un ángulo diferente. ¿Sí? Voy a girar hacia... Nos lo vamos a dejar así. Ahí está. ¿Sí? Entonces voy a girar hacia ahora el punto B, donde mi ángulo cambia y mi distancia cambia. Entonces ahora para el ángulo es lo mismo. El azimut de la línea base menos el azimut de o correspondiente a la observación. Es decir, 62 grados, 59 minutos, 0.13 segundos, menos 11 grados, 17 minutos, 35.68 segundos. Tenemos un valor de 51 grados, 41 minutos, 24.45 segundos, correspondiente de nuevo a un dato o a un ángulo izquierdo. En este caso todos van a ser izquierdos. Y una distancia correspondiente a, que bueno, sería de nuevo con estos delta X y delta Y, ¿sí? Sería igual a raíz cuadrada de 19.78 al cuadrado más 99.05 al cuadrado, obteniendo un valor de 101.006, ya redondeado a 3 decimales. Para el caso de C, ¿sí? Por ejemplo, C y de D sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Hay que corregir el ángulo y la distancia. El ángulo se calcula igual. El azimut de la línea base menos el azimut a la radiación. O sea, 62 grados, 59 minutos, 0.13 segundos, menos 39 grados, 2 minutos, 32.53 segundos, dándonos un valor de 23 grados, 56 minutos, 27.6 segundos. De nuevo, izquierdo. Sí, en este caso, lo repito, todos son izquierdos.
y una distancia de, ahora vamos a calcularlo con sus respectivos incrementos, una distancia de raíz cuadrada de 39.78 al cuadrado más 49.05 al cuadrado, obteniendo un valor de, en este caso, 63.153. Sí, el mismo método para el vértice D, donde ahora vuelvo a girar y vuelvo a modificar la distancia, ¿sí? Y hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Azimut de línea base menos azimut de la radiación, es decir, 62 grados, 59 minutos, 0.13 segundos, menos 21 grados, 52 minutos, 52.15 segundos, dándonos un valor de 41 grados, 06 minutos, 7.98 segundos, que corresponde de nuevo a un ángulo izquierdo. Y por último, la distancia correspondiente, y con estos incrementos, será de raíz cuadrada de 39.78 al cuadrado más 99.05 al cuadrado, obteniendo una distancia finalmente aquí de 106.739, bueno, 40, ya redondeado a 3 decimales. Y bueno, con estos datos, ahora sí, estos datos de aquí son los que yo necesitaría para ir a trazar en campo los datos o los puntos que necesitamos trazar. Sí, entonces más adelante, le repito, haremos una práctica, sí, donde vemos cómo trazar estos puntos, pero por lo menos aquí ya vimos cómo realizar el procedimiento, sí, y con eso terminamos pues este tema de trazo o replanteo con